Y seré su moderadora el día de hoy. Contaremos con la participación de las doctoras Nicole Lowe, Jennifer Lewis y Lilian Jurado como expositoras, todas provenientes del Hospital Darién del Grupo 5B. Cada una nos hablará de distintos puntos importantes referentes a nuestro tema principal. También contaremos con la participación de la doctora Juliana López como panelista y por último, pero no menos importante, tendremos comentarios finales por parte del doctor Néstor Vega. Si tienen alguna pregunta, pueden realizarla en la caja del chat que se encuentra aquí abajo a medida que se vaya realizando el webinar y al final del mismo vamos a responderlas. Las hernias se encuentran entre las patologías más antiguas de la humanidad. Una hernia se define como una protuberancia o proyección de un órgano o parte de un órgano a través de la pared del cuerpo que normalmente lo contiene. En conjunto, las hernias inguinales y femorales se conocen como hernias inguinales. La hernia inguinal es más común que la hernia femoral. Las hernias son más frecuentes en hombres en comparación con mujeres y en la raza caucásica en comparación con las demás razas. Por otra parte, las mujeres manifiestan hernias inguinales a una edad más avanzada y la hernia inguinal indirecta es la hernia inguinal más común en ambos sexos. Para continuar, les presentaré los objetivos de las diferentes exposiciones. Siguiente, por favor. 1. Conocer la anatomía y patogénesis de las hernias inguinales. Describir la sintomatología y diagnóstico imagenológico de las hernias inguinales. Conocer las características a tomar en cuenta para la selección de una técnica quirúrgica. Evaluar ventajas y desventajas en las técnicas abiertas, con malla y sin malla en las hernias inguinales. Dar a conocer la laparoscopía y la cirugía robótica como tratamiento alternativo para la reparación de una hernia inguinal y conocer las generalidades de la cirugía laparoscópica y robótica en el tratamiento de las hernias inguinales. Como primera expositora tenemos a la doctora Nicole Lowe. Adelante, doctora. Gracias, doctora Maldonado. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de las generalidades de las hernias inguinales. Siguiente. Primero que todo, la parte anatómica, en la región inguinal tenemos que está compuesta por el peritoneo, la fascia transversalis, el músculo oblicuo externo, el oblicuo interno, con sus estructuras aponeuróticas, el tejido subcutáneo y la piel. La fascia transversalis normalmente es la que se encarga de mantener el contenido intraabdominal y que éste no sobresalga en esta zona. Por esa razón es que una falla en este tejido es el que llega a que se produzca la hernia inguinal. En la imagen de la derecha podemos apreciar en los dibujitos morados los diferentes tipos de hernias que existen. Mencionamos que están las hernias inguinales y las femorales. Las inguinales son aquellas que se encuentran por arriba del ligamento inguinal y las femorales son aquellas que se encuentran por debajo del ligamento inguinal y medial a los vasos femorales. En cuanto a las hernias inguinales, estas pueden ser indirectas y directas. Tenemos que las hernias indirectas son aquellas que se encuentran sobre los vasos sanguíneos, pero también podemos decir que son aquellas que se encuentran lateral a los vasos epigástricos inferiores. En el caso de las hernias directas, son aquellas que se encuentran medial a los vasos epigástricos inferiores, y también podemos mencionar que se encuentran dentro del triángulo de Haselbach, que está compuesto por el ligamento inguinal, los vasos epigástricos inferiores y también el músculo recto abdominal. Entonces, las hernias inguinales están compuestas por un cuello y por un saco. El cuello sería la abertura del saco en la pared abdominal y el saco estaría entonces formado por la protuberancia del peritoneo, a través del cual se da la abertura para que se dé el contenido que puede ser tejido o puede ser órgano, y sobresale entonces en esta región. Siguiente. En cuanto a la patogénesis, tenemos que las hernias inguinales pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. En el caso de las hernias congénitas, como vemos arriba, el proceso vaginalis es una invaginación del peritoneo parietal que precede a la migración y el descenso de los testículos en los hombres. Una falla en el cierre del proceso vaginal es lo que produce estas hernias en los hombres. En la mujer ocurre la misma invaginación y la porción del proceso vaginal dentro del canal inguinal se le llama canal de Nuc. Entonces, generalmente esto debe cerrarse alrededor de los 8 meses en la vida fetal, pero la persistencia entonces es lo que causa la hernia inguinal en las mujeres. Siguiente.
En el caso de las hernias adquiridas, pues son aquellas en las que hay anomalías inherentes al tejido conectivo, lesiones crónicas en la pared abdominal y también por daño o lesión debido a fármacos también se puede causar. Esto se debe a procesos bioquímicos y metabólicos innatos o adquiridos que llevan a que se debilite el tejido conectivo debido a la alteración del metabolismo del colágeno. Entonces vemos en la parte del cuadro algunas causas que pueden llevar a producir esto. Están los antecedentes familiares o de pacientes, alteraciones del tejido conectivo que se producen alteraciones en las metaloproteinasas, colágeno tipo 1, colágeno tipo 3, como en la enfermedad de Ehlers-Danlos, también está en el síndrome de Marfan, Höller y Hunter. En cuanto a los fármacos, podemos mencionar que están la utilización crónica de fármacos como los glucocorticoides, se asocia a un adelgazamiento de la piel y debilitamiento de los tejidos conectivos. En cuanto a la presión abdominal, el estiramiento excesivo crónico de las estructuras musculoponeuróticas causan que debido al aumento de la presión intraabdominal, es lo que lleva a que se den estas hernias de tipo adquirido. Entonces, algunas causas que pueden ser las que causan este aumento de la presión intraabdominal son la tos crónica, el estreñimiento, la obesidad, el ejercicio extenuante y también el embarazo. Otros factores que pueden también llevar a producirlo es la edad avanzada, el tabaquismo, el EPOC, antecedentes de apendicectomías abiertas y también la diálisis peritoneal. Siguiente. En cuanto a la sintomatología, 1/3 de los pacientes son asintomáticos. Y en aquellos pacientes que sí presentan síntomas, tenemos que estar la sensación de pesadez, sensación de ardor y un dolor agudo o malestar que se manifiesta durante una tos, defecación, micción, el ejercicio y las relaciones sexuales. El bulto en la región inguinal puede o no ser visible en todos los casos, y los síntomas suelen empeorar al final del día y se alivian al recostarse o al hacer una reducción manual de la hernia. Si aparece repentinamente un dolor intenso, esto puede sugerir un estrangulamiento y sería una emergencia quirúrgica. En cuanto al diagnóstico, las hernias inguinales se diagnostican con historia clínica y examen físico en aquellos pacientes que presenten el bulto visible, y entonces sería de esta manera. En el caso de que no haya hallazgos físicos, entonces se utilizarían los estudios de imagen. También se utilizan para descartar una hernia oculta o también para compararlo con otras posibles causas. Entonces tenemos que están entre las imagenologías está la ecografía, ultrasonido, está la herniografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Bien, en el caso de una hernia oculta, la ecografía es la modalidad de diagnóstico inicial, pero en una revisión sistemática y metaanálisis estudió entre la ecografía y también la herniografía, resultando, como vemos en el cuadro, con una mayor sensibilidad y especificidad. Entonces, en este cuadro lo que trato de demostrarles es una estimación resumida de la sensibilidad, especificidad y odds ratio de un modelo de efectos aleatorios. Entonces, cabe resaltar que la herniografía, como mencionaba, es en la parte inferior, es la que presenta mayor sensibilidad y especificidad, y también ella también evita que la necesidad de utilizar exploración quirúrgica para poder encontrar una hernia. La herniografía, también llamada peritoneografía, es una técnica que implica la inyección de contraste no ionizado en la cavidad peritoneal y luego se obtienen imágenes radiográficas en la región de la ingle. Siguiente. Como vemos en la siguiente imagen de la izquierda, aquí podemos observar una hernia inguinal indirecta izquierda con extensión al escroto, que esta sería una proyección posterior. Y del lado derecho, entonces, podemos apreciar el ultrasonido de las hernias inguinales. La imagen superior es una hernia inguinal indirecta que está atravesando el canal inguinal, y en la parte inferior vemos una hernia inguinal directa que está pues normalmente medial a la arteria epigástrica inferior. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lowe, por su participación. Seguimos con la presentación de la doctora Jennifer Lewis.
Gracias, doctora Maldonado. Buenas tardes. A continuación les hablaré sobre la selección de la técnica y malla quirúrgica. Siguiente, por favor. En la actualidad, seleccionar la técnica más adecuada para la reparación de la hernia inguinal puede representar un gran desafío. Es por esto que les traigo algunas de las características de la técnica quirúrgica ideal, donde vamos a encontrar que debe ser una técnica con bajo riesgo de complicaciones, haciendo énfasis en el dolor y en la recidiva. Debe tener fácil aprendizaje, una rápida recuperación, resultados reproducibles, y también va a haber otros factores que pueden intervenir en la decisión, como las características de la hernia, el tipo de anestesia, pero todo va a depender también de la preferencia del cirujano. Siguiente. Las técnicas quirúrgicas en la hernia inguinal se pueden clasificar en 3 grandes grupos. Como podemos observar, las técnicas abiertas sin malla, las técnicas abiertas con malla y las técnicas laparoscópicas protésicas. Haré énfasis en las 2 primeras técnicas. Siguiente. Las técnicas abiertas sin malla se van a conocer en 1886 con el doctor Bassini, donde se plantearon las bases de la reparación anatómica de este tipo de hernia, desde técnicas quirúrgicas anatómicas. Dentro de estas técnicas tenemos la de Bassini. Esta consiste sencillamente en suturar los músculos oblicuo interno y transversal y la fascia transversal y al ligamento inguinal. Luego, en 1939, McVeigh hace una pequeña modificación de esta técnica usando el ligamento de Cooper en lugar del ligamento inguinal para anclar los músculos de la pared abdominal anterior. Entonces, hasta aquí ya estamos viendo que en común este grupo se caracteriza, uno, por ser técnicas de atención, donde el espacio de la hernia se cierra utilizando el tejido extraído del propio paciente. Otra técnica que les traigo es la técnica de Scholdice. Es considerada muy compleja porque requiere muchos detalles. Esta fue descrita por el doctor Edward Scholdice en Toronto, Canadá, en los años 50. Esta técnica se debe realizar de forma bien sistematizada para poder obtener los resultados deseados. Entre las ciertas características de por qué es compleja, primero que todo, ellos defienden el uso de la anestesia local y sedación y movilización precoz de los pacientes. El inicio del procedimiento quirúrgico consta de lo siguiente. El paciente lo coloca en una posición de Trendelenburg, le ponen los brazos en cruz y cuando utilizan la anestesia local hacen una fijación de las extremidades inferiores. Es tanta la complejidad que solamente hay grupos muy selectivos que la hacen y actualmente hay un hospital en Canadá que lleva el nombre de Shoulder Hospital. Y también los pacientes deben someterse a una evaluación médica para ver si son candidatos. Ahora bien, le explicaré de manera breve el procedimiento. Primero que todo, el cirujano debe extraer un trozo de piel de unos 5 a 8 centímetros aproximadamente que discurre transversalmente desde arriba del ligamento inguinal. Como podemos ver en la imagen 1, se expone el saco herniario. A continuación, se reposiciona el contenido abdominal en la cavidad abdominal, se extrae el saco herniario como vemos en la imagen 2. Se sutura el peritoneo, ya estamos en la imagen 3, y de esta manera le dan como una estabilidad y una fuerza en la pared posterior del canal inguinal. Entonces, el ligamento inguinal se sutura la fascia transversal. En la imagen 4, esta sutura se compone de varias filas, como pueden observar, y de esta manera dan mayor seguridad y pueden conseguir como un refuerzo en la pared posterior. Y luego se hace el cierre del tejido subcutáneo con los puntos sueltos y cierre de la piel con grapa. Es decir, que esta técnica es muy cirujano dependiente y no se considera una técnica fácil de aprender. ¿Qué pasó con el grupo de las técnicas abiertas sin malla? Comenzaron a marcar altos índices de recidiva y el principal inconveniente es que estas consisten en una reparación anatómica. Y como les mencioné, se usa también el tejido del propio paciente. Entonces, como ya habíamos visto, la patogénesis, una de las patogénesis de la hernia inguinal del adulto está asociada a una alteración metabólica del colágeno del tejido conectivo. Y es por esto, siguiente por favor, que se dio las técnicas abiertas con mallas. Entonces, algunas de las técnicas abiertas con mallas tenemos la de Gilbert. La de Gilbert también dio una gran evolución en las técnicas de taponamiento. Entonces, aquí se utiliza un material protésico con un fragmento plano de malla que por lo generalmente es de polipropileno, para darle una forma como de cono, como una sombrilla, que más adelante les voy a mostrar. Entonces, ¿qué hacen en la técnica de Gilbert? Disecan el saco herniario y lo invierten a través del anillo interno. Entonces, aquí insertan el tapón por delante de este anillo. La otra técnica es la de Rucott Robbins,
que esta como que añade parte de la técnica de Gilbert. ¿En qué sentido? Usa también el tapón de sombrilla, pero la diferencia es que aquí sí fijan con sutura alrededor del orificio inguinal interno, que se le llama como el plug, y utiliza de la técnica de Lichtenstein la malla plana sobre el piso del conducto inguinal. Ahora bien, ¿qué tienen en común todas estas técnicas? Primero, son libres de tensión y las suturas se pueden hacer a través de suturas de hilos, metálicas, incluso utilizan el pegamento. Entonces, la técnica que les voy a explicar es la de Lichtenstein, que fue introducida en 1986 por el doctor Irving. Brevemente, como vemos en la primera imagen, se hace una incisión inguinal y apertura del saco herniario. Luego, en la segunda imagen, se reposiciona el contenido abdominal en la cavidad abdominal y se extrae el saco herniario y se sutura el peritoneo. En la tercera imagen es donde está la gran diferencia, porque aquí el cirujano cubre el orificio herniario con una malla que normalmente, la mayoría de las veces, es de polipropileno. Esto ayuda entonces a reforzar la pared posterior. Y el orificio profundo se sutura al ligamento inguinal. En el paso 4 y 5 podemos ver que se sutura el ligamento inguinal y al músculo abdominal lateral oblicuo con una sutura continua, terminando lateral al orificio profundo. Es decir, que esta técnica, a diferencia de la que les expliqué, es una técnica rápida, sencilla y fácilmente reproducible. Siguiente. Entonces, de manera breve, las ventajas de la técnica abierta con malla es que todo se reduce. Se reduce la recurrencia de la hernia, se reduce el riesgo de hematoma, se reduce la retención urinaria después de la cirugía, incluso la estancia hospitalaria. Es decir, que el paciente puede retomar a sus actividades cotidianas más rápida que con la otra técnica. Pero también la técnica abierta sin malla tiene ventaja, es como les expliqué, como utilizamos el tejido del mismo paciente, no nos vemos en el conflicto del rechazo. Y también es que son más económicas. Siguiente. Tenemos que la técnica abierta con malla también tiene ventajas, pero son muy pocas, que ha presentado según los estudios mayor frecuencia en los seromas y edemas. En cambio, la de sin malla, vamos a ver que sí hay muchas desventajas y tienen gran peso. Las lesiones neurovasculares y viscerales son más frecuentes, incluso el paciente puede tener una sensación como de tirón o tracción. Y si esto llega a ser más grave, esta tensión puede incluso volver a abrir los músculos de la pared abdominal. Siguiente. Ahora bien, es muy importante que los cirujanos conozcan las características intrínsecas de las mallas que utilizan. Y es por esto que les traje las características de la malla quirúrgica ideal desde el punto de vista de los criterios de Cumberland y Scull, que datan desde 1950, pero aún tienen vigencia. La malla quirúrgica, en pocas palabras, debe ser impermeable a los fluidos corporales, no ser carcinógeno, no producir un estado de hipersensibilidad o alergia, ser capaz de resistir a la tensión mecánica y ser capaz de esterilizarse, es decir, que debe ser resistente a altas temperaturas. Siguiente. Cada malla tiene características físico-químicas propias. Aquí les voy a hablar de manera general que, bueno, primero que todo son elaboradas con polipropileno, que son las más utilizadas. El poliéster, un dato curioso es que su desintegración se puede de 10 hasta 15 años. Y tenemos la politetrafluoroetileno. Hay diversas clasificaciones, pero les haré énfasis en 3. Como podemos observar, tenemos la de tamaño de los poros. Estas se llaman tipo 1 o macroporosa. Como su nombre se lo indica, son poros grandes, es decir, poros mayores a 75 micrones. ¿Con qué finalidad se hicieron? Pues permite la permeación de macrófagos, fibroblastos, proliferación de vasos sanguíneos y fibras de colágeno. Entonces, esto nos da una alta tolerancia en presencia de infección. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es decir, que en un caso de infección, generalmente estas no necesitan ser retiradas. A diferencia de las de tipo 2, que son microporosas o laminares, como podemos observar, son poros menores de 75 micrones. Entonces, aquí no va a permitir la permeación de ninguno de los agentes que acabo de mencionarles, sino solamente de las bacterias. Es por esto que si hay un caso de infección, es necesario retirarlas para controlar el foco de infección. Viene siendo una mezcla entre la de tipo 1 y tipo 2, y la tipo 4 u orgánica. Estas son prótesis biológicas y se han diseñado para el uso de heridas contaminadas. La que vemos en la imagen que coloqué se le llama Permacol y esta proviene de la dermis de cerdo.
La segunda clasificación es se considera la cantidad final de material protésico que queda incluido dentro de la cicatriz. Como pueden ver, va desde la alta densidad, mediana densidad, baja densidad, y pueden ver que también van disminuyendo el peso. El concepto que quiero que se venda aquí es que entre más bajo es el peso molecular, son más elásticas. Y esto ha demostrado reducir la inflamación, así como tener una mejor integración a los tejidos circundantes. Clínicamente, ¿qué quiero decir? Esto quiere decir que va a haber disminución en el dolor crónico y parestesias en el paciente. Siguiente. Y bueno, y esta viene siendo la clasificación según la localización inguinales, las cuales usan más las mallas preformadas de Plot and Patch, que estas usan más en la técnica de Rukon-Robbins que les expliqué. Las mallas planas en la técnica de Lichtenstein y las mallas preformadas para la hernioplastia por vía preperitoneal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lewis. Recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas en la caja del chat y al final las exposiciones tendremos un tiempo para responder a sus interrogantes. Para finalizar con las exposiciones, tenemos a la doctora Lilian Jurado. Adelante, doctora. Gracias, doctora Maldonado. Bueno, yo les voy a hablar de las nuevas alternativas de tratamiento en las hernias inguinales. Una de estas alternativas es la cirugía laparoscópica. Entonces, dentro de las indicaciones, estas se dividen en absolutas y relativas. Dentro de las absolutas, tenemos que el paciente debe tener un diagnóstico de hernias inguinales bilaterales o también puede ser un diagnóstico de hernias inguinales recurrentes. Esto a futuro podría pasar a ser una indicación relativa, ya que hay algunos cirujanos que utilizan la cirugía laparoscópica en el tratamiento también de hernias inguinales directas. Y bueno, ya esto más que todo dependerá de la experticia que tenga el cirujano con respecto a esta técnica. Entonces, dentro de las relativas, tenemos a pacientes obesos, ya que para un cirujano será mucho más fácil y cómodo realizar una cirugía laparoscópica que una abierta en un paciente obeso. También tenemos a los atletas, ya que como esto es un procedimiento mínimamente invasivo, tendremos una pronta recuperación y esto es lo que necesitan los atletas para seguir practicando. Dentro de las contraindicaciones, las absolutas tenemos que la incapacidad del paciente para tolerar una anestesia general y el neumoperitoneo, que esto se utiliza por obligación en la cirugía laparoscópica. Entonces, si el paciente no puede tolerar una anestesia general, se prefiere realizar una cirugía abierta con anestésico local. Dentro de las relativas, tenemos pacientes con grandes hernias inguinales y también pacientes que estén con anticoagulantes. Esto es debido a la dificultad para tratar el sangrado postoperatorio en el espacio retroperitoneal. Bueno, hay dos tipos de técnicas principales. Está lo que es el abordaje transabdominal preperitoneal, que es el TAP, que fue descrita por Arregui en 1992, y también tenemos el abordaje totalmente extraperitoneal, o el TEP, que fue descrita por McKiernan y Leley en 1993. Bueno, aquí vamos a pasar primero con el abordaje transabdominal preperitoneal. Aquí vemos la colocación de los puertos, son 3. Uno está en nivel umbilical y los otros están en la línea media clavicular a nivel también del ombligo. Siguiente. Bueno, en esta imagen podemos observar distintos triángulos. El triángulo D sería la localización de una hernia directa, en el I está la localización de una hernia indirecta y la F de una hernia femoral. Entonces, el triángulo rojo se conoce como el triángulo Dunn o triángulo vascular, que está limitado medialmente por los conductos deferentes y lateralmente está localizado en los vasos espermáticos. Entonces, este triángulo contiene lo que son los vasos ilíacos, la vena y la arteria ilíaca externa. Entonces, hay que tener cuidado para no lesionar estos vasos. Y en el triángulo pain, el triángulo de dolor, o también conocido como triángulo nervioso, aquí se encuentran lo que son los nervios femoral, el nervio femoral, el genitocrural, con sus ramas genital y crural, y también se encuentra el nervio femorocutáneo lateral. También hay que tener cuidado de lesionar estos nervios. Siguiente. Bueno, aquí vemos una imagen de cómo se vería ya disecadas las estructuras. Entonces el cirujano lo que hace es una incisión en el peritoneo, porque se debe abrir y cerrar un colgajo peritoneal
que generalmente comienza en el ligamento umbilical medial y se incide lateralmente hacia la espina ilíaca anterosuperior. Entonces se recomienda cerrar el colgajo peritoneal después de la colocación de la malla. Siguiente. Aquí vemos la malla. Esta malla es de polipropileno. Entonces se recomienda primero que la malla se fije. Se puede fijar con suturas absorbibles o tackles metálicos o reabsorbibles también. Entonces estos se fijan en el ligamento de Cooper, el músculo recto y el músculo transverso. Entonces esto permite que la malla sea preperitoneal y no esté en contacto con la cavidad abdominal y las vísceras. Entonces se debe tener especial cuidado para evitar la fijación en las áreas del triángulo de Dunn y el triángulo del dolor, como ya les había mencionado anteriormente. Bueno, acá tenemos el abordaje totalmente extraperitoneal o el TEP. Aquí vemos la colocación de los puertos, que es distinto, que aquí se colocan en una línea desde el hueso púbico hasta el ombligo. Entonces, en esta técnica no se ingresa a la cavidad abdominal, sino que se realiza la disección desde el espacio retromuscular. Se realiza una incisión periumbilical con técnica abierta y se diseca la cara anterior de la aponeurosis del recto anterior del abdomen. Se separa el músculo recto lateralmente y mediante una disección digital o la utilización de un trocar con balón se accede al espacio preperitoneal. Se crea un espacio por detrás del recto posterior, por arriba del arco de Douglas y del peritoneo por debajo de este arco hasta llegar al pubis. Entonces ahí en la imagen vemos lo que es la disección hasta el pubis. Entonces se debe realizar una amplia disección del espacio preperitoneal, teniendo especial cuidado en evitar la apertura del peritoneo. Siguiente. Entonces, al igual que en el método TAP, también en el TEP se coloca una malla. Esta malla que vemos aquí también es polipropileno y también implica la colocación de una prótesis de malla grande. Tiene que ser una malla grande para que cubra todo el orificio miopectíneo y evite la incidencia de la recurrencia de hernias. Entonces, dentro de las complicaciones están las intraoperatorias, que pueden ser también debido al acceso laparoscópico, ya que por sangrados abdominales por la colocación de los trócares, pues. Esto posiblemente se pueda minimizar con lo que es la técnica TEP. También están las lesiones de estructuras circundantes, como ya lo había mencionado, tener cuidado con el triángulo de Dunn y el triángulo del dolor. También estructuras circundantes en la región inguinal y bueno, también está la vejiga urinaria. Es importante tener un conocimiento profundo de la anatomía inguinal preperitoneal pertinente y la disección meticulosa para evitar estas tasas de complicaciones. Aunque igual estas complicaciones tienen un porcentaje menor al 1%. También la cirugía laparoscópica se ve un aumento de lo que son los seromas y hematomas. Dentro de las posoperatorias tenemos lo que es la recurrencia de la hernia y el dolor crónico en la ingle. Bueno, dentro de los beneficios, tenemos un menor dolor postoperatorio inmediato, por lo tanto va a haber una menor necesidad de utilizar analgésicos. También tenemos una recuperación postoperatoria más rápida, por lo tanto una alta más temprana y un retorno a la actividad laboral en forma más temprana. También tenemos mejores resultados estéticos. Sin embargo, todavía se produce dolor y recurrencia significativa en varios pacientes, por lo que es muy importante la educación al paciente, mencionarles los síntomas y cuándo debe acudir al hospital. Bueno, la otra modalidad también está la cirugía robótica, que es bastante similar a la cirugía laparoscópica. Las indicaciones son prácticamente las mismas, con excepción también de que no solo la robótica no solo se limita a las bilaterales y recurrentes, sino que también puedes utilizarlas en indirectas, directas y femorales. Entonces, entre las contraindicaciones, tenemos la incapacidad del paciente para tolerar el neumoperitoneo, múltiples cirugías abdominales previas, cavidad abdominal muy contaminada y que puede evitar utilizar las mallas, que son muy necesarias. Y dentro de las contraindicaciones negativas tenemos a pacientes con grandes hernias inguinoscrotales, cirugías laparoscópicas previas, ascitis y diálisis peritoneal. Bueno, en las técnicas, bueno, también se puede utilizar aquí en la cirugía robótica las TAP y TEP mencionada en la cirugía laparoscópica. Aquí vemos una imagen, la posición de los puertos, que la C es supraumbilical,
Aquí la C significa que va la cámara, las R son los brazos del robot, R1 y R2, también van colocadas a nivel del ombligo en la línea media clavicular. Y la A, que es el brazo del asistente, va colocada en el cuadrante inferior derecho. Siguiente. Bueno, aquí vemos cómo quedarían las distintas posiciones dentro del salón de operaciones. Vemos al cirujano que está en la consola, donde desde ahí opera a lo que es el sistema. En medio de las piernas del paciente está lo que es el robot. Al lado está la pantalla donde se ve la torre. También podemos ver la enfermera, el anestesiólogo y el asistente al lado del paciente. Siguiente. Bueno, aquí ya vemos también el triángulo de Dunn, el triángulo del dolor, que ya mencioné anteriormente. Y dale siguiente, Juliana. Aquí más que todo les quería mostrar era el brazo del robot. Si pueden ver, está como ligeramente curveado. Bueno, esta es una ventaja que tiene lo que es el sistema robótico con respecto al Da Vinci, ya que tiene una articulación que le permite hacer movimientos como si fuera una muñeca. Siguiente. Bueno, aquí estas imágenes era para mostrarle el sistema Da Vinci. Aquí vemos el carro del paciente, que es la primera imagen de izquierda a derecha, revisión, que es la imagen del medio, y la de la derecha es la consola quirúrgica, desde ahí opera el paciente al robot. Se dice que este es un sistema esclavo, ya que no es autónomo, sino que es operado por un cirujano. Entonces, también otra ventaja que tiene el sistema Da Vinci con respecto a la laparoscópica es que tiene una visión más amplia y una imagen en 3D. Listo, gracias. Gracias, doctora Jurado. Como siguiente punto, le concedo este espacio a la doctora Juliana López, que nos dará su opinión con respecto a los temas expuestos. Muchas gracias. Fue una excelente presentación por parte de nuestras expositoras. Con el objetivo de hacer una integración de los temas expuestos, quiero recalcar ciertos puntos relevantes. Hay que tener presente que las reparaciones de hernias inguinales son una de las operaciones quirúrgicas más comunes realizadas en el mundo. Como observamos en la presentación, hay muchas opciones de tratamiento para las pacientes con hernias inguinales, y estas incluyen la espera vigilante, la reparación por medio de técnicas abiertas con malla y sin malla, y las reparaciones laparoscópicas. En general, las técnicas abiertas con y sin malla han probado ser efectivas para el tratamiento de las hernias inguinales. Las técnicas abiertas con malla demostraron menos recurrencia, un tiempo quirúrgico más corto y un regreso más rápido a las actividades normales. Sabiendo esto, hay que tener en cuenta que las reparaciones sin malla aún se utilizan ampliamente, y esto es a menudo debido al costo y también por la escasa disponibilidad de estas mismas mallas. Como escuchamos en la presentación de la doctora Lewis, un tema de debate es el tipo de malla utilizada. No ha habido datos convincentes sobre la eficacia de un tipo específico de material, así que la elección generalmente se deja a discreción del mismo cirujano. En cuanto a la laparoscopía, en general los resultados son similares a los de la técnica abierta. Esto, asumiendo que el cirujano está adecuadamente capacitado. Los beneficios potenciales del abordaje laparoscópico incluyen una recuperación más rápida, una posible disminución de la incidencia de dolor inguinal a largo plazo y también una recurrencia que es equivalente a la de la técnica abierta. De esta manera, el abordaje laparoscópico se ha convertido en una opción de tratamiento muy bien aceptada y también preferida para todo tipo de hernia inguinal, incluidas las unilaterales. Entrando en el tema de la reparación robótica, este es un procedimiento factible y seguro. Sin embargo, su tiempo operatorio es significativamente más largo que el de las otras técnicas. No solo eso, sino que su costo es muy alto. Para concluir, también es importante saber que se están estudiando maneras en que la robótica pueda mejorar los resultados de las reparaciones mínimamente invasivas. Si esto se logra, es importante saber que va a haber una nueva era en el tratamiento de las hernias inguinales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora López. Seguiremos con la sección de preguntas y respuestas.
La primera pregunta está dirigida a la doctora Lowe. ¿Por qué si la herniografía es la técnica más sensible y específica, no es la que más se utiliza? Bueno, primero que todo, depende del paciente. Si es un paciente que tiene síntomas típicos y además de esto tiene hallazgos físicos de hernia inguinal, entonces el estudio que va a ser más sensible y específico va a ser el ultrasonido, con una sensibilidad y especificidad de casi el 100%. Si el paciente tiene síntomas típicos, pero no presenta hallazgos físicos, entonces la más sensible y específica sería la herniografía. Entonces, respondiendo a tu pregunta de por qué no se utiliza más la herniografía en esos casos, es porque la herniografía es invasiva y además de esto utiliza radiación y por eso entonces se suele elegir más el ultrasonido. Gracias, doctora. La siguiente pregunta también está dirigida a la doctora Lowe. ¿Cuáles son las proyecciones que se deben realizar en la herniografía? Ok, se hace una proyección póster o anterior. En el paciente debe estar en decúbito prono, oblicua y también en bipedestación. Y se debe hacer la maniobra de Valsalva también durante la realización de las proyecciones. Gracias. Siguiente pregunta. ¿En Panamá ya se ha realizado alguna cirugía robótica? Bueno, sí se han realizado más que todo a nivel privado. El Hospital Nacional, desde hace 7 años, realiza este tipo de cirugía robótica y también en The Panama Clinic existe, también la realizan. No te podría decir específicamente si han realizado hernias inguinales. Lo que sí sé es que se realizan cirugías cardiovasculares, cirugías torácicas, cirugías generales, pero específicamente para hernia inguinal no sabría decirte. Gracias, doctora. La siguiente pregunta está dirigida a la doctora Lewis. ¿Cuáles serían las complicaciones con el uso de mallas quirúrgicas? Buenas. La verdad es que la principal complicación cuando se usan las mallas, más bien no es la misma malla en sí, más bien es por el mal manejo que se le da. En caso tal de que exista un rechazo, el motivo principal, como les dije, no va a ser la malla, porque si vieron, les mencioné un sinfín de características que se deben tomar en cuenta. Más bien se debe por las infecciones del sitio quirúrgico o que no le han dado antibióticos al paciente, entre otras medidas higiénicas de prevención a tomar en cuenta. Gracias, doctora. La siguiente pregunta también está dirigida a usted. ¿Cuál sería la indicación para la técnica de Liechtenstein? La verdad es que esta técnica es muy ideal para la reparación de las hernias inguinales unilaterales o bilaterales, que pueden ser primarias o recurrentes. Realmente en la literatura sale que es menos apropiada para aquellas hernias inguinales que son que tienen orificios muy grandes, herniarios, donde ahí se aconsejaría más bien asociarlo con el PLOC, que es la técnica que les escribí de Woodcott-Robbins. Gracias, doctora. Por último, tenemos una pregunta para la doctora Jurado. En la cirugía laparoscópica, ¿cuál técnica es mejor, la TAP o la TEP? Bueno, esta es una pregunta bastante interesante. No existe en realidad un consenso como cuál técnica es mejor sobre otra, pero sí te podría decir que por lo menos la técnica TAP es más fácil de aprender para los cirujanos, pero tiene la desventaja de que como se realiza a nivel peritoneal, puede causar como más complicaciones, pues puede lesionar el intestino o alguna otra complicación. Pues en cambio la TEP, no, como es extraperitoneal, no tendría este riesgo, pero lo otro sería que el TEP es un poquito más complicado de aprender, pues es una técnica un poco más difícil. Entonces ya esto dependería de la curva de aprendizaje del paciente, del cirujano, perdón. Qué tanta experiencia tenga con una técnica u otra y qué tan cómodo se sienta realizando una cirugía para hernia inguinal con estas técnicas. Muchas gracias, doctora Jurado. Muchas gracias a todos por su participación. Los dejo ahora con el doctor Néstor Vega y una breve intervención. Lo escuchamos, doctor. Sí, una muy breve intervención, definitivamente. Este es un tema
que para hasta los mismos cirujanos expertos es difícil manejarlo, y sobre todo de hablar de técnicas quirúrgicas y la profundidad y la manera tan desenvuelta que se han hecho. Definitivamente aquí no hay nada que decir. Este ha sido un webinar bastante interesante, algo también algo diferente, en la cual realmente se han tomado y de una manera sencilla, nada difícil. Creo que los conceptos han quedado bastante expuestos. Entonces, les felicito. Realmente las contestaciones sobre TAP y TEP estuvieron la diferencia, y esa es la diferencia. A algunos les gusta más la TAP, a algunos les gusta más la TEP. Eso es preferencia del cirujano. En cuanto a la parte de la cirugía robótica, sí, aquí nada más que el robot está en Panamá Clinic y en la Nacional. Sé que en la Nacional sí se han hecho un par, pero realmente el costo-beneficio, estamos hablando de costo-beneficio. Ok, muchas de las aseguradoras no lo cubren, y tampoco, digo, los pacientes les sale más oneroso una cirugía, y realmente no hay tanta complejidad como una prostatectomía que va a quedar con algún tipo de problema de alguna lesión. Si le hacen una próstata, vas a tener alguna lesión de erección. Así que realmente todavía estamos buscando hacia cuál es si es verdaderamente la técnica de elección solamente por su costo, la utilización de la robótica. Nuevamente, no sé, yo creo que se ha dicho todo, se han cumplido los objetivos. También las preguntas han sido excelentes. Eso significa que le pusieron atención al webinar, porque eran puntos realmente que yo sabía que iban a preguntar, y lo preguntaron. Así que les felicito tanto a la moderadora, al participante, y también y sobre todo a la expositora, que ha mantenido un alto nivel. La felicito. Tiene que pasar a calificar, creo, Odalis. Sí, doctor. Bueno, antes de esto, antes de pasar a calificar, le quería dar gracias por su aporte, y bueno, decir que esperamos en todos que este webinar haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Y bueno, doy por terminada esta presentación dándole muchas gracias a nuestras expositoras, a nuestra panelista y a nuestro asesor, el doctor Néstor Vega, por su valiosa intervención. Y por último, les agradezco a ustedes, nuestra audiencia, por su atención y participación. Muchas gracias.